Don Carlos Soto, cuéntenos un poco de su experiencia presidiendo la Comisión de Transporte. Bueno, la Comisión de Transporte es una comisión del Colegio de Ingenieros de Chile eh, que tiene como función fundamental la defensa de la ingeniería en la especialidad en transporte, y yo diría que pretende influir básicamente en lo que dice relación con el bien superior del transporte. En el fondo diría que representamos al transporte. Hoy día yo diría que representamos a la logística. Probablemente dentro de un futuro cercano esta comisión se va a llamar probablemente la comisión de logística, digamos, pensando en los términos con que hoy día nos estamos manejando. En consecuencia, como digo, lo que nosotros hacemos es eso. Es decir, actuamos en función del bien superior del transporte y por lo tanto no tenemos ataduras ni de tipo político, ni de tipo institucional, ni de tipo empresarial. Y en ese sentido nuestros juicios son bastante apreciados porque son juicios razonablemente equilibrados, digamos, porque tratamos de cumplir el objetivo que ya es señalado. Básicamente es eso. Don Carlos, con respecto a lo que planteaba ayer sobre la influencia del sistema ferroviario chileno en la logística nacional y cómo este de alguna forma fue decreciendo a medida que se fue expandiendo, ¿no es cierto?, el transporte carretero. Bueno, este es un tema histórico que en buena medida ha ocurrido en el mundo entero, digamos, ¿no? El ferrocarril fue una tecnología surgida a mediados del siglo XIX. Lo que estoy tratando de establecer es que surgió antes que la tecnología, que el desarrollo más bien de la tecnología del transporte por carretera. Entonces, los países para desarrollar el transporte terrestre, que en esa época estaba basado en animales de carga y animales de tiro en vehículos de arrastre, digamos, surge el ferrocarril, y el ferrocarril sirvió entonces para sacar al ser humano de lo que era más o menos una movilidad de unos 20 kilómetros alrededor de su casa, que era lo que normalmente hacía. El ferrocarril lo llevó mucho más lejos. Unió a los países y se desarrolló de forma muy fuerte, yo diría, hacia mitades del siglo XX. De ahí en el mundo entero se ve una declinación de los ferrocarriles por el avance de esta tecnología del transporte por carretera, que resultaba bastante más práctica, en el sentido de que servía para económicamente poder servir a comunidades pequeñas. Entonces, las comunidades pequeñas, el ferrocarril resulta carísimo utilizarlo en conectarlas, en llevar suministros, etc. Se hacía porque era la solución que había, pero en la medida que el transporte carretera fue avanzando, ellos lo fueron reemplazando y el ferrocarril fue, digamos, disminuyendo su influencia. Se produjo, por ejemplo, en el transporte de mercancía un efecto que se ha dado en denominar el descreme, y es que los camiones, en este caso, se quedaron con la parte más sustantiva del transporte del transporte terrestre. El ferrocarril empezó a quedar más bien reducido al transporte masivo de materias primas, cuyo valor es más bajo y por lo tanto necesitan flete más bajo. Y el camión se fue especializando en mercancías de más valor y que también aceptan, digamos, o aguantan, si lo prefieren, un flete más alto, un valor de flete más alto. Entonces, eso fue, y hoy día lo que ha pasado en el mundo y está empezando a pasar en Chile, es que el ferrocarril ya ha encontrado su nicho, empieza a ser nuevamente relevante en la participación del transporte terrestre en el mundo entero. A nosotros, por supuesto, nos falta bastante tarea que hacer en ese campo. Esa yo diría que es la situación actual. Eso significó en Chile una disminución que, de todas maneras, la resentimos un poco, del orden de más de 2.000 kilómetros de vía, que finalmente ya no existen. Estamos en unos 6.000, tuvimos algo de 8.000. Y yo diría que ahora estamos en vías de generar un sistema ferroviario que es que el país necesita.
Eso yo creo que es una respuesta relativamente breve a una pregunta como esta. Y su apreciación con respecto a este mismo tema, con el tema ferroviario, a nivel nacional, ¿cómo debieran estar o cómo están estructuradas más o menos, por ejemplo, las principales regiones de Chile? Ejemplo, Valparaíso, ¿no es cierto?, la zona centro-sur, en el tema ferroviario. De mayor a menor, ¿cuál es la que tiene mejor infraestructura o peor infraestructura? Mira, es que en el tema ferroviario hay que distinguir primero dos especialidades. Una es el transporte de carga y otra es el transporte de pasajeros. En el transporte de pasajeros hay que ser claro en una situación que no es muy comprendida por la comunidad. Me refiero a lo siguiente. El ferrocarril es extraordinariamente, es una solución extraordinaria en materia de transporte urbano, como ferrocarriles, como metro. Como ferrocarril. El metro habitualmente nosotros lo asociamos a transporte subterráneo, a ferrocarriles subterráneos, pero son ferrocarriles. Entonces, en el transporte urbano es muy competitivo, estupendo, y en el transporte de cercanía, en los trenes de cercanía, el sistema que tienen ustedes aquí con el biotren. Ese es un tren de cercanía. El Merval, aunque muchos dicen que es un metro de superficie, pero también mayormente es un sistema de trenes de cercanía. Ahí el ferrocarril es casi insustituible. Ahora, en trenes de pasajeros de larga distancia, el ferrocarril solo es competitivo y económicamente viable en aquellas zonas con grandes volúmenes de clientes. Por lo tanto, aquí en Chile, desde el punto de vista económico, la única zona donde puede haber ferrocarriles de mediana y larga distancia es en una suerte de triángulo que está entre Viña y Valparaíso, la región metropolitana y Talcahuano-Concepción. Pare de contar. O sea, no pensemos que van a haber en el futuro que alguien vaya a pretender desarrollar un ferrocarril fuera de esas zonas de pasajeros, porque no hay una masa crítica que justifique la instalación de un ferrocarril de pasajeros. Ahí las rutas están perfectamente servidas por autobús. Ahora, en carga, nosotros tenemos, yo diría que un par de sistemas ferroviarios diferenciados. Tenemos en la zona norte, en que los tráficos son este-oeste, de Cordillera a Mar, producto del transporte de minerales. Y son esencialmente de carga, son ferrocarriles que van a dar a puertos mecanizados y son de una eficiencia brutal. Ahí hay un desarrollo interesante en el norte de Chile, y en el norte está la mayor cantidad de empresas ferroviarias. Está Ferronor, está el ferrocarril de Soquimich, está el ferrocarril de la Compañía Minera del Pacífico y el ferrocarril de Antofagasta, Bolivia, que es el más grande. Después acá en el sur nosotros solo tenemos EFE, la empresa de ferrocarriles del Estado. Bueno, y acá tenemos un sistema ferroviario ya más como la gente los imagina, que tiene conexiones con diversas partes. Y por supuesto que acá lo que hay son básicamente en la parte de pasajeros, ferrocarriles de cercanía, trenes de cercanía y el transporte de carga que ha sido materia de este seminario por la red de puertos y de grandes generadores de carga que existen particularmente en la octava región.